Salgado, un inmigrante que fue baleado por un agente de inmigración y aduanas, porque ahora dicen que él no era el objetivo de ese operativo, que Lorenzo Salgado Araujo, este inmigrante de origen mexicano que murió baleado por la agente de inmigración, era, él, ni siquiera lo habían visto. Dicen que iban por otra persona. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional confirmó en un correo que los agentes habían recibido información fiable de colaboradores sobre un sospechoso al que estaban buscando, y de pronto dieron con uno que no era Lorenzo Salgado Araujo, que termina muerto. Pero así es, va. Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Maestro Paco, ¿cómo estás, querido amigo? Jaime, ¿con qué le entramos? Tú me dices. Híjole, pues hay muchísimas cosas, pero ¿qué te parece si ahondamos en este tema de la muerte de este mexicano, inmigrante mexicano? Una historia trágica, dolorosa, que se suma a este largo rosario de muertes que el Departamento de Seguridad dice ahora intenta, como siempre, recomponer la historia. Es lo mismo, siempre ocurre lo mismo, pero a manera de primera aproximación, cuando dan este tipo de excusas diciendo que no, este no era, que era otro personaje que al cual estaban persiguiendo, esto vuelve a demostrar que la gente que ha sido, digamos, preparada, incluso han echado mano de agentes de distintas agencias para llenar el cupo de agentes que necesitan para tratar de expulsar a una mayor cantidad de migrantes, pues resulta que las prisas, resulta que la improvisación, pues siempre son malas consejeras, porque lo que ocurre es que muchos de estos agentes que participan en estos operativos no están preparados, no están preparados. Y por eso ocurren estas tragedias. Y por eso luego el Departamento de Seguridad Interna sale con este tipo de explicaciones. No, es que iba así, la cosa fue mal, se confundieron los agentes para tratar de justificar este tipo de tragedias. Pero el caso es que todos estos agentes han sido contratados, reciben subvenciones, reciben bonos extra por cada detención, pero el problema principal es que no han sido entrenados, no han sido capacitados de forma profesional. Y como se sabe, pues esto es un cóctel muy peligroso, la improvisación y las prisas son un cóctel muy peligroso que siempre termina mal, ¿no? Termina dañando el tejido de la comunidad migrante, una comunidad que durante ya más de 250 años, los que tiene Estados Unidos de haber nacido, siguen siendo perseguidos, siguen siendo criminalizados, siguen siendo demonizados. Y también creo que la respuesta del gobierno de México, eh, pues se convierte en lo que en inglés muchos llaman un wishful thinking, es decir, un sueño mojado, un sueño nada más de que la acción del gobierno de México se va a traducir en algo positivo. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí diciendo que la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que vayan más allá de la diplomacia para defender a la comunidad esté mal. No, 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 no estoy diciendo eso. La intención de la presidenta es buena, tiene como fin último tratar de proteger a la comunidad migrante, pero el hecho es que todos conocemos cómo funciona la justicia en Estados Unidos. Todos sabemos que cuando se trata de ir contra agentes de ICE, cuando se trata ir contra agencias federales de Estados Unidos,
todos los casos, la inmensa mayoría de los casos terminan casi siempre en el basurero. Así son las cosas, y sobre todo porque también existe un gran prejuicio contra la comunidad migrante, un prejuicio que ha sido atizado por el gobierno de Donald Trump. Así es que no quiero que se me malinterprete. Va a funcionar esta estrategia porque acuérdense que esta no es la primera vez que el gobierno de México activa, contrata abogados, contrata a activistas, invierte para que la comunidad migrante sea defendida, pero lo cierto es que muchas veces esta inversión y este esfuerzo termina por no yendo a ningún lado, ¿no? Porque realmente el aparato judicial que pueda articular la red de consulares o el gobierno de México se enfrenta al obstáculo del poder que tienen las agencias federales, del prejuicio que anida en las cortes de Estados Unidos, pero insisto, peor es no hacer nada, porque estamos hablando de una nación acostumbrada no solamente a irrespetar la ley cuando se trata de la comunidad migrante, sino además estamos hablando de una nación que está acostumbrada a emprender acciones extrajudiciales, acciones extraterritoriales. Ese ha sido el historial de esta potencia, nuestro vecino del norte, que siempre nos ha humillado, siempre ha humillado a la comunidad migrante, siempre se ha ensañado a nuestra comunidad migrante, siempre lo ha utilizado no solamente a la comunidad, sino a México como piñata. Así es que yo celebro que la presidenta haya elevado el listón, haya manifestado un airado reclamo contra estos abusos, contra estos crímenes, pero pues lamento que en este caso pues se enfrenten a un sinnúmero de obstáculos que no van a impedir que la comunidad migrante siga sufriendo el acoso de las agencias de ICE, de los agentes de ICE. Muchos de ellos también, muchos agentes de ICE, hay que reconocerlo, y de la Customs Border Patrol, la patrulla fronteriza, son realmente agentes a los que se les considera como la guardia pretoriana de Donald Trump. ¿Por qué se les considera la guardia pretoriana? Porque piensan igual que Trump. Muchos agentes de ICE piensan igual que Trump. Dicen, consideran que los inmigrantes están invadiendo el país, consideran que los inmigrantes son delincuentes, no los respetan, los maltratan, cuando nuestros migrantes son gente trabajadora. Si no fuera por nuestros migrantes, en Estados Unidos, los ciudadanos decentes, muchos de ellos blanquitos, ricos, no podrían todas las mañanas desayunarse, no podrían terminar sus casas, sus piscinas hermosas no estarían perfectamente construidas. Los rascacielos en muchas partes que son hechos con mano de obra migrante no terminarían no terminarían deslumbrando y siendo la envidia de todo el mundo. Esa es la comunidad de migrantes de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido una nación que se ha edificado sobre los hombros de una comunidad migrante trabajadora, honesta. Así es que yo creo que pues vamos a seguir sufriendo esta pesadilla mientras Donald Trump insista en convertir a México y a los migrantes en su piñata para golpearlos cada vez que tienen necesidad, cada vez que vienen las elecciones de medio término o generales, querido amigo. Sí, Jaime, pues déjenme decirles a propósito de la ejecución de Lorenzo Salgado Araujo, que el 7 de julio de 2026 en Houston, como les dije, perpetrada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Está lejos de ser un hecho aislado, como dice Jaime. Por lo menos desde 2018, 38 mexicanos han muerto bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Y la mexicana es la nacionalidad con más muertes registradas en el sistema migratorio estadounidense. Y las causas que atribuyen a estos asesinatos son
complicaciones médicas, suicidios y en algunos casos tiroteos. Es una problemática que va a tener que enfrentar el gobierno de México más tarde que temprano. Ya lo empezó a hacer, le van a funcionar, no sé, pero el Servicio de Inmigración y Aduanas va a endurecer su postura contra los migrantes en la medida que se acerquen las elecciones del próximo 3 de julio. Pero, Ceci, déjeme, es que quería preguntarle algo a Jaime. Tenemos el video número 18, que es el de Raimundo Rivapalacio, porque dice algo interesante, Jaime. Tú me dices. Yo no le doy tanto crédito a hablar sobre Ken Salazar porque es el chivo expiatorio. Sí. Él es absolutamente irrelevante en este tema. Sí, sí. Creo que hay cosas mucho más profundas. Sí. La verdad es irrelevante, Jaime. Pues, ¿cómo ves? Porque Raimundo Rivapalacio, ¿sabes? Raimundo Rivapalacio es un personaje al que yo conozco muy bien, porque Raimundo Rivapalacio, tú y yo somos contemporáneos, pero yo trabajé muy de cerca con Raimundo Rivapalacio. Raimundo Rivapalacio es un obsesivo de la última palabra. Es un personaje que siempre cree tener la razón. Es un personaje que fue corresponsal de Excelsior en París, fue corresponsal en Washington y fue corresponsal en Madrid de El Excelsior. Pero ¿cuál es el problema? Claro, escuchando que fue corresponsal de Excelsior en Washington, en París y en Madrid, uno dice, wow, pues qué historial, ¿no? Entonces ha de ser un buen corresponsal. Pero ¿sabes cuál es el problema, Paco? Que Raimundo Rivapalacio fue corresponsal durante muy breve espacio de tiempo en estas tres capitales, Washington, Madrid y París. Y era hijo de gobernador, Jaime. Así es. Pero ¿a dónde voy con este tema? Raimundo Rivapalacio cree que por el hecho de ser corresponsal durante breve tiempo en Washington, en Madrid y en París, lo sabe todo. Lo sabe todo. Cuando él era ya director de El Universal, recuerdo que yo ya siendo corresponsal de El Universal en Washington, un día me dio una orden para investigar en los archivos secretos, bueno, en los archivos de Estados Unidos, una información relacionada con la industria petrolera de México, y yo no sé qué esperaba, y la orden que me dio fue, ve a los archivos, busca esta información relacionada con el petróleo, la industria petrolera, Lázaro Cárdenas. Yo dije, puta, se ve que este tipo controla todo, ¿no? Sabe muy bien cómo investigar. Pues ahí me tienes yo yendo a los archivos, pero antes de llegar a los archivos consulté. Y entonces me dice una experta en el tema de investigación de archivos, me dicen, ¿pero quién te ordenó esto? No, pues mi director, que fue corresponsal, dice, no, hace siglos que ya no se investiga así, ya no se investiga así. Ahora cualquiera puede acceder a los archivos, no necesariamente yendo a los archivos, sino que puede consultar desde una librería de esta y esta, es muy fácil. Bueno, ahí me tienes investigando en los archivos, nunca encontré nada, nunca encontré nada. ¿A dónde voy? A donde voy es que siempre se pasa de listo. Tiene esta puta tendencia, Raimundo, a pasarse de listo, decir que lo sabe todo cuando no sabe nada absolutamente. Pero esta actitud de pasarse de listo le ha funcionado muy bien. Le ha funcionado muy bien. Él creó un manual para crear periódicos, vendió este manual y realmente con el tiempo te das cuenta. Cuando yo llegué a Madrid, donde él fue corresponsal, donde vendía historias que eran exclusivas, que descubrí que el archivo que él utilizaba y las notas y las crónicas de las muchas que él utilizaba estaban hechas a partir de recortes de periódicos. Entonces yo me dije, este es un farsante, este es un farsante, este es otro tipo que hace montajes. No, es que yo ya estoy harto de esta actitud de Raimundo, de inventar, de violar todos los códigos de ética del periodismo. Yo creo que ya basta, Raimundo, de verdad, en serio.
¿Cómo es posible que te atrevas, de verdad, todos los días, coño, a montarte historias que son falsas? ¿Y cómo es posible que tengas la cara dura de aguantar la protesta de la presidenta que todos los días te dice que eres un escritor de ficción? ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza, de verdad! ¿Qué diría tu madre, doña Esperanza Neri? ¿Qué diría tu madre? ¿Sabes que Esperanza Neri, la madre de Raimundo, consideraba, bueno, no, era su niño dorado, lo consentía a un nivel que yo pocas veces he visto. Era su adoración, Raimundo, lo consentía. La madre de Raimundo le llevaba su archivo personal, promovía a su hijo en altas esferas políticas. Raimundo siempre tuvo una ventaja de salida en comparación con otros reporteros. Y esa ventaja de salida era, como ya lo señalaste tú, querido amigo, el apellido de Rivapalacio. Su padre, ¿quién fue? Su abuelo, ¿quién fue? Y ese apellido le permitió escalar rápido en la carrera del periodística, porque ustedes saben que Raimundo Rivapalacio, sabes que él es egresado de la Carlos Septién. ¿Y sabes por qué es egresado de la Carlos Septién? Porque no había terminado la preparatoria. Y la Carlos Septién era una escuela con unos controles bastante laxos para permitir el acceso de algunos de sus alumnos. Te lo digo porque me consta. Yo, cuando todavía no había terminado la preparatoria, quise acceder a la Carlos Septién y me aceptaron. Por fortuna, después, con el tiempo, terminé la preparatoria e ingresé a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde terminé mi carrera como periodista y politólogo. Entonces, esto te da la medida de cómo ha construido Raimundo Rivapalacio su carrera. ¿Y sabes cuál es otra cosa interesante? Que Raimundo es un embaucador. Ha embaucado a personajes como el dueño del Universal, como a la gente de Televisa. ¿Cómo es posible que, a pesar de que la presidenta lo ha denunciado públicamente como un escritor de ficción, cómo es posible que siga teniendo un programa a las 7 de la mañana? Por cierto, con unos niveles de audiencia bastante precarios. Entonces, yo, francamente, yo cuando regresé a México, me di cuenta de tantas cosas, porque claro, cuando yo regreso a México, después de 30 años de estar fuera de México, me doy cuenta del grado de corrupción, del grado de desviación que habían experimentado personajes como Raimundo Rivapalacio y una larga lista de personajes que prefirieron enriquecerse antes que hacerle honor a este viejo oficio del periodismo que consiste en separar el grano de la paja. Esta gente se corrompió. Y yo, la verdad es que me he contenido muy mucho de no hablar de mal de esta gente, bajo el principio, porque siempre existe esta creencia de que perro no come perro, sobre todo cuando han sido compañeros de trabajo, porque Raimundo y yo construimos la red de corresponsales en el extranjero de Excelsior. Él fue jefe de corresponsales, yo le sucedí como jefe de corresponsales en el extranjero. Así es que conozco muy bien a Raimundo y no quiero que me tiren de la lengua porque sé muchas otras cosas más de Raimundo, porque de verdad es vergonzosa la forma en que Raimundo se está comportando. Ataca todos los días a la presidenta de México, se ha puesto al servicio del grupo de Carlos Salinas de Gortari y de otros intereses espurios que tienen un odio, realmente un odio increíble contra la 4T. Han perdido sus privilegios y mira que siguen gozando de muchos privilegios, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Raimundo Rivapalacio se mandó proteger con un amparo para que Andrés Manuel López Obrador no hablara de él en la mañanera? ¿Por qué lo hizo? Así es que aquí me detengo, querido amigo. Sí, y todavía tenemos otras noticias, Jaime. Tenemos una que te va a gustar y que vas a sacar, analizar bastante bien. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a ministros de Relaciones Exteriores y del Interior de más de 60 países a una reunión en Washington para coordinar esfuerzos globales
contra lo que el presidente Donald Trump cataloga como resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda. A mí me causa de pronto así un poco de escozor porque Trump para todo usa el término comunismo. Es una herramienta retórica de polarización y propaganda, y lejos de un análisis político riguroso, utiliza la etiqueta para estigmatizar a sus adversarios. A los demócratas los llama comunistas, ¿no? A los periodistas que no les gusta cómo le preguntan en la Casa Blanca, los llama comunistas, a las agendas progresistas les llama comunistas, y a las movilizaciones y de votantes latinos los llama comunistas. ¿Sí? Trump suele emplear el término comunista o socialista para descalificar a todo mundo, senadores y representantes del Partido Demócrata, legisladores de izquierda, cualquier política pública que implique mayor intervención del Estado es comunista. Es comunista, todo lo equipara a la Cuba comunista, a la Venezuela socialista, y el discurso anticomunista es un pilar central de su aproximación central a las comunidades hispanas, especialmente en estados clave como Florida. Trump apela a los temores históricos y a las experiencias de migrantes que huyeron de dictaduras de izquierda, presentándose a sí mismo y al Partido Republicano como la principal barrera contra el avance de estas ideologías. Es como, dice Trump, que el comunismo es como un cáncer que debe ser extirpado, y ha llegado a afirmar de manera sarcástica que sería el mejor comunista de la historia, y que un sistema fácil de vender a corto plazo y prometer beneficios inmediatos es el comunismo. Así que ahora cataloga como resurgimiento el terrorismo transnacional de extrema izquierda a todo mundo. El evento está programado para el 16 de julio, convoca el Departamento de Estado de Estados Unidos. El enfoque central es la estrategia, o será la estrategia estadounidense que busca compartir inteligencia, frenar redes de financiamiento y limitar plataformas a movimientos como Antifa, que nadie sabe qué es y nadie sabe dónde está, a todos los movimientos que la Casa Blanca considera organizaciones terroristas o amenazas para la seguridad nacional. Nadie sabe exactamente qué van a tratar, pero está citando Marco Rubio a representantes de las Américas, de Europa, así que hay como una especie de politización, yo digo, Jaime, con miras a las elecciones del próximo noviembre en Estados Unidos. No sé cómo lo ves. Sí, evidentemente, ¿no? Evidentemente, yo creo que esta estrategia, fíjate que al gobierno de Estados Unidos le pasa un poco como le está ocurriendo en México a la oposición mexicana. La oposición mexicana ya no sabe qué inventarse para ver de qué manera evita su desfonde de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. Perdón, de cara a las elecciones de 2027. Se me cruzó la fecha de las elecciones en Estados Unidos. De cara a las elecciones del 2027. En México han echado mano de la famosa teoría de que Morena es un narcoestado, que hay integrantes de Morena que están en la lista negra de Estados Unidos por su vinculación con los narcos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí no salen, ¿no? Y de ahí no salen. Bueno, en el caso de el presidente Donald Trump y Marco Rubio, pues la verdad llama la atención que también estén carentes de todo tipo de propuestas nuevas. Y lo único que se les ocurre es echar mano del viejo saco de trampas, de triquiñuelas. Dice, ¿qué venderemos? ¿Cómo engañaremos? ¿Cómo engatusaremos en esta ocasión a los electores? Ah, sí, vamos a decir otra vez que el comunismo viene y nos acecha, ¿no? Están regresando a la época, a la era de McCarthy, ¿te acuerdas, querido amigo? Cuando McCarthy
era un legislador que se lanzó contra un sinnúmero de actores de Hollywood, de guionistas de Hollywood, contra todos aquellos personajes que la derecha en Estados Unidos consideraba que eran sus potenciales adversarios políticos, ¿no? Los tachaban de comunistas y claro, en aquel entonces realmente la estrategia funcionó porque ciertamente había una confrontación directa con la antigua Unión Soviética, ¿no? Te acordarás de la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética pone una batería de misiles en La Habana, estuvieron a punto de llegar realmente a una confrontación John F. Kennedy y en aquel entonces la Unión Soviética, ¿no? Bueno, el caso es que esa estrategia de espantar a los estadounidenses con este cuentazo de los comunistas que vienen, Antifa, que vinculan al Partido Comunista y todo esto, y convierten, por ejemplo, a personajes como George Soros en el eterno financiero de la causa de izquierda, que George Soros es el causante de todas las desgracias y todo, ¿no? A mí se me ocurre que en el caso de la derecha en México, ¿sabes quién para mí es el nuevo George Soros? Esta bestia negra que amenaza a la derecha. Han convertido a Jesús Ramírez Cuevas en el George Soros, ¿no? Porque cada vez que habla este tipo, el narcoempresario Ricardo Salinas Pliego. Salinas Pliego, hablan de Jesús Ramírez o cualquiera de la derecha, dicen, esos youtuberos y son pagados por Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas ya está en todos lados, tiene el don de la ubicuidad, se ha convertido en el George Soros, en el equivalente de George Soros, está por todos lados. No duerme Jesús Ramírez Cuevas. Está operando desde los sótanos de Palacio Nacional, llamando por teléfono a todos los youtubers diciendo, sí, hagan esto, ataquen a fulanito, menganito. Lo han convertido en el nuevo George Soros, este muchacho que dicen que conspira con los youtubers para mantener incólume a la 4T. Bueno, el caso es que el hecho de que Donald Trump y los republicanos sigan echando mano de esto te da la medida de la desesperación que tienen porque saben que la tienen muy difícil de aquí a las elecciones de noviembre. Pero además, esa estrategia quieren que les funcione para seguir también expandiendo el poder de, como por ejemplo, lo que acaba de pasar en Colombia, ¿no? Porque Abelardo de la Espriella también está con este cuentazo de que estos comunistas y que esta gente son enemigos, pero vamos a acabar con ellos, los vamos a encarcelar. ¿Y qué es lo que pasa también en países como Perú, en Bolivia? Están resucitando el viejo fantasma comunista que dicen. Y claro, es necesario resucitar ese viejo fantasma comunista para identificarlo con gobiernos como el de México, ¿no? El gobierno de México se ha convertido realmente en referente de este humanismo que ha hecho de lado al neoliberalismo, demostrando con eficacia que se puede sacar de la pobreza a millones, que se puede crecer, que es posible convivir con el mercado, nada de comunistas. Un comunista tendría muy difícil convivir con el mercado, como lo hizo desde un primer momento Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. En México se ha convertido en una nación que tiene inversiones extranjeras récord. ¿Tú crees, amigo, que los inversionistas son tan estúpidos por apostar a un país que identifican algunos en Washington como un país comunista? Pues no. Hemos visto a este locutor imbécil, Fieneman, diciendo que México es un país de hambruna, es un país de comunista. Esto te da la medida de los escasos recursos que tienen esta gente. Y el denominador común de ellos y de la base republicana de MAGA y todos ellos, el denominador común es que, uno, son muy incultos, no están educados, son analfabetas políticos, son analfabetas funcionales. Muchas veces, la inmensa mayoría no sabe decir dónde está Afganistán en un mapa. No saben decir cuáles son las fronteras de Estados Unidos. ¿No? Son gente muy inculta, de verdad. Y todo tiene que ver con la debacle de su sistema educativo, con la corrupción que se ha extendido
desafortunadamente en gran parte de los medios de comunicación que hoy son comprados por el poder sionista, por los Israel, que ha estado detrás de las compras ahora mismo, impulsadas por Donald Trump, por cierto. Y esto demuestra la terrible facilidad con que Donald Trump manipula a su base electoral, ¿no? Diciéndoles que los inmigrantes son los demonios, que son asesinos, criminales, narcotraficantes. Y fíjate, lo interesante del caso es que quien ha aprendido y durante mucho tiempo han sido los maestros de la distracción y de la manipulación, siempre han sido los judíos, es decir, el poder sionista. Mira, quiero pedirle a Ceci que te ponga en la primera plana una de las notas de la primera plana hoy en The Wall Street Journal. Fíjate. Irán tramó un nuevo complot para asesinar a Donald Trump, según informó Israel a Estados Unidos. Esta nota, publicada por cierto en el Wall Street Journal, que es una de las terminales que siempre se encarga de distribuir propaganda, desinformación, dicen que el Servicio Secreto de Israel informó a Donald Trump que Irán estaba complotando para asesinarlo. Claro, cuando uno ve esta nota publicada hoy en The Wall Street Journal, dicen, ahora entiendo por qué Donald Trump, a pesar de haber firmado un acuerdo de entendimiento con Irán para respetar una tregua, ahora entiendo por qué Estados Unidos ha vuelto a atacar a Irán. ¿Ves qué fácil es para Israel manipular a Donald Trump? ¿Ves qué fácil es para Donald Trump manipular a las Fuerzas Armadas, a la opinión pública de su país? Se la pasan de conspiración en conspiración. Los israelíes manipulan a Donald Trump. Donald Trump manipula a toda su base de MAGA y al final del día, quienes terminan pagando los platos rotos son los inmigrantes, las minorías, en favor de esta cleptocracia en la que se ha convertido Estados Unidos. ¿Quién iba a decir que al cumplir los 250 años de nacimiento de Estados Unidos como nación, los sueños de Jefferson, de Hamilton, de Washington, de hacer de Estados Unidos el faro de la democracia en todo el mundo, se iba a convertir en una cleptocracia, en una nación de ladrones, ¿no? Grupos de interés, cabilderos, controlados por la industria de las armas, la industria farmacéutica, los gigantes de Silicon Valley que son dueños de YouTube, Facebook, you name it. Así es que es asquerosa la forma en que se ha metamorfoseado Estados Unidos. Yo no sé, no acabo de entender cómo mucha gente aquí en México, particularmente de la derecha, siguen viendo a Estados Unidos como ese faro que ilumina a todo el mundo. Realmente Estados Unidos hoy está en una fase terminal como democracia y quienes están a su lado, es decir, México, tenemos que aguantar cada vez que el monstruo naranja se despierta y cada vez, yo ya me imagino a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cada vez que se despierta y toma su primer cafecito, seguramente lo primero que ha de decir es, ¿y ahora qué se le va a ocurrir al monstruo naranja? Pero déjame, qué bueno, Jaime, que llegas a eso, porque entonces uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver una cumbre anticomunista convocada por Marco Rubio con México? ¿Qué tiene que ver? Mucho, mucho, porque el gobierno de Estados Unidos incluyó a su embajada de México dentro de un grupo de por lo menos 20 sedes diplomáticas a las que solicitó información detallada sobre la presencia y actividades de grupos de extrema izquierda. De acuerdo con registros internos revisados por el diario The Washington Post, esta solicitud forma parte de una estrategia oficial orientada a recabar datos de inteligencia en el exterior, generando tensiones con gobiernos aliados y desconfianza en el cuerpo diplomático de carrera. El envío del cable instructivo ocurrió a mediados de junio, alcanzando a representaciones clave en América Latina. Las primeras, Argentina y México, claramente, además de Italia y Albania en Europa. El requerimiento central de Washington busca identificar
ramificaciones transnacionales del movimiento antifascista conocido en forma global como Antifa, a pesar de que diversas oficinas diplomáticas indican que ninguna de las sedes coincidió con el diagnóstico de la Casa Blanca sobre la peligrosidad de estas agrupaciones. En otras palabras, Donald Trump está regresando a los tiempos de la guerra sucia en México, en los que la CIA veía un complot de comunista y así llevaron a México a una guerra sucia que dejó cientos de muertos y cientos de desaparecidos. Está buscando enemigos imaginarios. La CIA le cantaba al oído al presidente Gustavo Díaz Ordaz de que los comunistas iban a acabar con México, de que los comunistas iban a desestabilizar a toda la región. Y así nace el Irán Contra, ¿sí? En el anticomunismo. Ahora están convocando para el día 16, en 6 días, a este encuentro cumbre y se da a conocer que Estados Unidos solicitó a su embajada en México informes sobre los grupos radicales de izquierda, cuando en realidad lo que tenemos son grupos radicales de derecha tratando de destruir lo que se ha construido. Pero esa es la visión de Washington y es la visión contra la 4T abiertamente. Es una visión cerrada. No le gustan a Trump los gobiernos que lo contradigan, pero es lo que vamos a ver. Así que esta cumbre a mí me llamó la atención, Jaime, porque están pidiendo que Estados Unidos haga lo que hacían antes la policía secreta, que te conviertas en perro para perseguir, hostigar a los grupos de izquierda. Es muy curiosa esa, pero yo recuerdo mucho en el gobierno de José López Portillo, cuando López Portillo nombra a Arturo el Negro Durazo Moreno como jefe del departamento de policía de la ciudad, del Distrito Federal era entonces, la CIA y el FBI alertan a López Portillo y le dicen, oye, pero hay que tener cuidado porque Durazo Moreno es un narcotraficante y es asesino y todos se lo ponen sobre la mesa. Y López Portillo les dijo, sí, efectivamente, pero ese hombre va a cazar y va a matar a todos los comunistas que hay. Y así la CIA y el FBI permitieron que Arturo el Negro Durazo se convirtiera en jefe del departamento de policía o director, era del Distrito Federal, Jaime. Había una psicosis por el comunismo y tengo la impresión de que Donald Trump está volviendo allá a eso mismo en sus desvaríos y nos lleva entre las patas, Jaime. Sí, yo creo que, mira, yo creo que esta historia tiene una parte buena y una parte mala. No, la parte buena es que yo sospecho que este encuentro patrocinado por Estados Unidos tiene como intención de nueva cuenta, porque yo creo que detrás de todo esto también está la mano de Israel. Me llamó la atención que involucraran a Albania. Albania se ha convertido, bueno, Albania tú sabes que es una de estas naciones perdidas en las que básicamente Albania era una nación abandonada a su suerte. El nivel del éxodo albanés es impresionante. Muchos albaneses han abandonado su país porque no encontraron futuro, en fin. Pero desde que Israel decidió trasladar a muchos de sus ciudadanos a Albania para crear una colonia ahí, el país ha despertado. Ha habido manifestaciones, protestas, porque Albania no quiere convertirse en una nueva Palestina. No quiere que lleguen los judíos a marginarlos, asesinarlos, y se ha desatado una revolución en Albania impresionante. Y claro, ¿qué es lo que van a decir? No, es que son los pinches comunistas que están agitando las cosas en Albania, pero no te cuentan otra parte de la historia, que Israel quiere convertir a Albania en una de sus colonias. Que es lo mismo exactamente, fíjate qué ironías de la historia. Tú sabes que muchos nazis tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues se vieron obligados a huir, a encontrar refugio.
Y una de las naciones donde encontraron refugio fue Argentina. Curioso, ¿no? El caso es que está mucha gente que había estado como parte de las fuerzas leales a Hitler, entonces se fueron y huyeron y encontraron el lugar perfecto para refugiarse. Y ese lugar es un lugar paradisiaco, hermoso en Argentina, se llama Bariloche. Eh, Alguna vez ¿cuántas veces si ustedes buscan Bariloche, Argentina, y le añaden Alemania, refugiados alemanes, Hitler, todo eso, se van a dar una sorpresa porque fueron muchísimos los alemanes que estuvieron bajo el mando de Hitler que decidieron refugiarse en Bariloche. Y Bariloche de repente empezó a prosperar como comunidad, una comunidad alemana impresionante, y ahí fueron a parar muchísimos, pero muchísimos alemanes que, entre otras cosas, participaron en el genocidio de ciudadanos israelíes. Y estoy utilizando palabras que no digan, ya saben qué, porque YouTube censura ciertas palabras, ¿no? Hay que decirles alemanes que estuvieron bajo el mando de Hitler, hay que decir, ¿no? Ya saben, porque si no, YouTube, ¡pum!, nos pone el palo encima, nos pone la pata en el cogote. Bueno, el caso es que, fíjate qué ironías de la historia. En el pasado, Argentina fue el refugio de esos alemanes que protagonizaron el genocidio contra ciudadanos israelíes, es decir, judíos. Y hoy Argentina es el refugio. Este es Bariloche. Miren qué preciosidad. Es una ciudad, miren la edificación de las casas a su lado izquierdo, vean la arquitectura de las casas de corte alemán. Es una belleza, ¿eh? Está entre las montañas, es una cosa preciosa. Bueno, y ahora Argentina se está convirtiendo en refugio de israelíes que han cometido genocidio contra los palestinos. Qué vueltas que da la vida, ¿no? Así es que siempre vamos a estar en manos de estas campañas de propaganda política que operan en favor de criminales, operan en favor de injerencistas como Estados Unidos, como Israel, ¿no? En el pasado le daban cobertura a los alemanes que huían después de haber cometido un genocidio contra judíos. Hoy le dan cobertura a judíos que han protagonizado en el genocidio contra palestinos. Lo mismo en Albania que en Argentina. El mundo sigue girando en torno al dinero, al poder político, a la industria armamentista. Así es que lo bueno es que ya la comunidad internacional, o lo que se conoce como el sur global, ya no se chupa el dedo. Mucha gente ha despertado, empezando por México, que ya no compra estas historias. Y desafortunadamente en México, o por fortuna en México, la oposición no se da cuenta que ya México tiene ciudadanos cultos, informados, sofisticados, que desde que llegó la 4T, muchos han declarado, me he quitado la venda de los ojos, he descubierto cómo operaban los grandes medios de comunicación y siguen operando, muchos de ellos, como el Universal, como el Reforma. Te voy a poner un ejemplo de cómo sigue operando esta mano negra en los medios de comunicación hoy mismo. Mira, esta es una nota que publica hoy el Universal. Dice, estas son las piezas claves en el caso de Ismael El Mayo Zambada. La detención y traslado del capo a Washington reveló los vínculos de personajes con el crimen organizado, lo que ha generado tensión en las relaciones diplomáticas. Pero fíjate, reveló los vínculos de personajes con el crimen organizado. Qué titular, ¿no? Pero claro, luego lees la nota y es un recuento superficial de lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Nada más señalando que tras esto Estados Unidos ha acusado ya. Es decir, es una nota manufacturada
yo diría casi parece ser en la Embajada de Estados Unidos. Y ¿sabes qué? Todavía tiene el descaro de firmarla esta mujer que se llama Alejandra Canchola. Qué vergüenza, de verdad. Yo no sé cuando Alejandra Canchola, y que dice en su historial, Alejandra Canchola, es toda mi vida en Universal, pero también he sido editora de historias en Animal Político y La Silla Rota. Y dices, ¿ese es su historial? Y se atreve a ponerlo y luego nos vende una nota a la medida editorial de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para insistir que la detención del Mayo Zambada ha dejado al descubierto vínculos de personajes, no aclara, pero evidentemente se refiere al gobierno de México. Esta es, para que te des cuenta, yo no sé si esta muchacha, que sospecho que es joven, que sospecho que es inexperta, se ha dejado embaucar, o ella misma que se cree que está actuando en nombre de un periodismo profesional, pero lo que está haciendo, le está haciendo un flaco servicio a su país, prestándose al juego para convertir esta historia, que es un montaje de Estados Unidos, y además insiste en la nota en que Estados Unidos no tuvo que ver, citando al embajador Ken Salazar y a otros funcionarios, pero es evidente que el Departamento de Justicia estuvo detrás de este operativo, lo mismo que el FBI, porque dime tú crees que los chapitos iban a secuestrar al Mayo Zambada, iban a viajar a Estados Unidos, a aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, así nada más, y de repente los está recibiendo un ejército de agentes del FBI? ¿Esa no es una operación orquestada por el Departamento de Justicia? Una de dos. O esta reportera es, ¿cómo decirlo suavemente? Un poco, ¿cómo decirlo? Ay, no quiero utilizar esta palabra, no quiero insultarla, pero es que su trabajo hable por ella y por el periódico Universal, que últimamente deja mucho que desear como el periódico decano de la prensa nacional. Fíjate, Jaime, yo tengo, bueno, otras dos notas. Primero, completar lo que decías. Para mí, esta recopilación informativa que pide Washington, o en concreto Marco Rubio, que es el secretario de Estado, constituye el primer paso de una ofensiva coordinada de Estados Unidos contra los gobiernos que no se someten a Estados Unidos. Ha convocado Marco Rubio a 60 países la próxima semana para abordar el fenómeno bajo el concepto de terrorismo transnacional de izquierda. La lista de invitados a dicho encuentro abarca a las principales potencias de Europa, los gobiernos más influyentes de Latinoamérica y naciones de Asia, entre ellas Indonesia, India y Singapur. Pero no hay claridad de nada más que están buscando información sobre supuestos grupos de izquierda. Entonces, para mí lo peligroso de eso es eso, que en América Latina solo te quedan dos países libres e independientes, Brasil y México. Y para allá me parece que se va a encaminar. Pero Ceci, yo antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tenemos una nota de Delcy Rodríguez porque le está pidiendo al Banco Central de Inglaterra que le devuelva las toneladas de oro que le tiene confiscadas o congeladas, ahora que es una emergencia. Está en emergencia y tienen oro retenido. Es cuando lo necesita Venezuela. ¿Qué tal si lo vemos a Delcy Rodríguez y luego? Desde acá voy a reiterar un llamado que no hemos cesado. Cese a las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Venezuela tiene recursos bloqueados en el mundo con los cuales atender este proceso de reconstrucción y de recuperación, pero lo más importante, de recuperación integral, humana, en el empleo, en el trabajo, en la educación de calidad para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestra juventud.
tenemos los recursos y he decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender, bueno, las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto. Venezuela tiene recursos con qué recuperarse, con qué levantarse. Bueno, se acercan a 4,000 muertos, más de 70,000 desaparecidos, doble sismo. ¿Es importante que le liberen el oro? Sí, claro, absolutamente. El oro que tiene retenido el Banco de Inglaterra de Venezuela equivale a cerca de 2,000 millones de dólares y eso aliviaría mucho en este momento. Y antes de darle la palabra a Jaime, recuerde, una lluvia de likes para que no nos vaya a reclamar Vicente mañana. Una lluvia de likes, ya sabes, estos son los apoyos que no cuestan ni cuentan mucho. Y si le borran la suscripción, púchele ahí a la campanita. Hay que oprimirle o pusharle, como dicen, hay que oprimirle hasta que YouTube respete y nos envíe las notificaciones de los programas de sin censura. Estas son las que no cuestan y cuentan mucho porque podemos monetizar para mantener a la familia sin censura, que es una familia bastante grande, por cierto, pero tenemos también los apoyos que sí cuentan y sí cuestan y que nos ayudan bastante para las coberturas. Sí, tenemos los superchats que nos marca Ceci con esa flechita azul, sí, en dólares o en pesos, y tenemos, como dice Vicente Serrano, el chayotito del pueblo. El chayotito del pueblo en una tarjeta del Banco Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, que nosotros, si no, Vicente Serrano, y el número de tarjeta es el 41 89 14 00 55 11 81 85 41 89 14 00 55 11 81 85. Y ahora sí, Ceci, vayamos con ¿qué haces en una situación como esta? Doble sismo, se acerca a 4,000 el número de muertos, 70,000 desaparecidos, heridos por decenas de miles, por miles. ¿Qué haces con eso, Jaime? Yo creo que, y fíjate que ayer mismo estaba haciendo una revisión del tratamiento editorial de la prensa de Estados Unidos en Venezuela, y es de verdad que es alucinante. La prensa de Estados Unidos no solo es miope, cuando se trata de naciones extranjeras, es miope y además es insolidaria. Es la prensa de Estados Unidos, perdón por lo que voy a decir, pero no encuentro adjetivo. La prensa de Estados Unidos, con fenómenos o casos como lo ocurrido en Venezuela, se ha portado como una miserable. No quiero excederme en los adjetivos. Y te voy a decir por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Estaba viendo quizá el más insultante de los titulares que revisé ayer, decía, Venezuela sufre el colapso después de vivir su sueño bolivariano. Y dices, qué poca madre, qué poca madre. Venezuela sufre el colapso después de vivir el sueño bolivariano. Es decir, por ser imbéciles los venezolanos, se pusieron a soñar en la posibilidad de hacer realidad el viejo sueño de Simón Bolívar, que era la unificación de América Latina, el progreso de las naciones latinoamericanas. Y por eso les pasó lo que les pasó. Fíjate nada más. Pero dejan de lado, uno, que Venezuela, al igual que Cuba, estuvieron a merced de sanciones que empobrecieron a esa nación, que provocaron el éxodo de millones de venezolanos. Dejan de fuera el asalto
contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, que causaron las muertes de decenas de personas. Muchos de ellos, algunos de ellos cubanos que se encargaban de la custodia de Nicolás Maduro. Y ahora que viven en medio de 2 terremotos sucesivos, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Que viven en medio de la orfandad más absoluta, en medio de un colapso que ha causado Estados Unidos. Eso lo dejan de fuera. Estados Unidos ha sido realmente el causante en muchos sentidos de esta tragedia, porque si no hubieran congelado los fondos de Venezuela, si no hubieran ocasionado tanto bloqueo, Venezuela tendría hoy más recursos para hacer frente a estos 2 terremotos que causó la naturaleza. Porque no podemos echarle la culpa a Donald Trump de estos 2 terremotos. A donde voy es el tratamiento informativo de la prensa extranjera, de la prensa de Estados Unidos, que prácticamente, ¿no? Es que por haber soñado, haber tenido este sueño bolivariano, les fue como les fue. Así es que América Latina, Colombia, tengan cuidado, México, tengan cuidado, no sueñen con las aspiraciones de Simón Bolívar de ser independientes, no. No, tienen que sumarse por eso a nuestra causa anticomunista. Y déjame hacer una aclaración, Jaime, una autocorrección. Inglaterra retiene más o menos 31 toneladas de oro de Venezuela en las bóvedas del Banco de Inglaterra, que es el Banco Central. Este metal forma parte de las reservas internacionales venezolanas y está valorado, me están enviando los informes ahora, los estaba pidiendo, estaban valorados entre 4.100 y 4.400 millones de dólares, dependiendo la fluctuación de la moneda. Entonces, la cuestión es, ¿se lo liberas o no? Pero estos activos se encuentran congelados bajo una larga disputa legal en tribunales británicos y porque la justicia de Reino Unido no reconocía al gobierno de Nicolás Maduro. Ya no está Nicolás Maduro, ¿sí? Y ha rechazado entregarle el control de los lingotes. El gobierno venezolano ha solicitado, no en esta ocasión, pero reiteradamente la liberación de esos recursos, argumentando las necesidades, por ejemplo, en la pandemia de COVID 2020-2021, y ahora para hacer frente a 2 terremotos que han dejado cerca de 4.000 muertos, 70.000 desaparecidos, miles de heridos, y han dejado devastadas zonas como La Guaira, devastadas absolutamente. Así que, ¿va a entregar el oro o no lo va a entregar? No lo sé, pero tengo la impresión de que Delcy Rodríguez en este momento tiene toda la autoridad para exigir la devolución de esas 31 toneladas de oro, Jaime. Sí, pero, a ver, fíjate nada más. ¿Te acuerdas, querido amigo, cuando el presidente Donald Trump dijo que, así dijo, que él iba a gobernar Venezuela? Sí lo dijo. A partir de hoy yo voy a gobernar Venezuela. Mi pregunta es, Donald Trump estaba realmente, según él, muy interesado en la democracia en Venezuela. Decía que Venezuela tenía un dictador, decía que era un ladrón, decía que Nicolás Maduro utilizaba el Palacio de Miraflores para torturar a miles de personas. Y por tanto, él, después de secuestrarlo, dice, yo voy a gobernar Venezuela. Bueno, entonces, señor Donald Trump, si usted se considera a sí mismo gobernador de facto de Venezuela, ¿por qué usted no ha abierto la boca para exigirle al Reino Unido esos lingotes de oro que le vendrían muy bien ahora mismo a Venezuela? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque quizá Donald Trump está pensando en robarse esos lingotes de oro. Se ha robado el petróleo de Venezuela. ¿Tú crees que no va a robarse el oro? Hubo versiones no desmentidas de que una vez que intervino
Estados Unidos en Venezuela no solamente se hizo con el control de las reservas petroleras, con contratos signados con empresas de Estados Unidos, sino que también se hizo con el control de varias reservas de oro. La pregunta es, ¿por qué solamente Delcy Rodríguez está alzando la voz? ¿Por qué Donald Trump no está haciendo lo mismo? ¿Y por qué el Reino Unido hace como que le habla a la Virgen? Yo creo que de verdad la voz de Delcy Rodríguez, que por cierto ya está muy desacreditada al interior, él y su hermano Jorge Rodríguez, que están controlando el país, Venezuela, que se han convertido literalmente en lacayos de Estados Unidos, ¿con qué autoridad, pero sobre todo con qué fuerza política pueden reclamarle al Reino Unido ese oro? Y desde mi punto de vista va a ser complicado. A lo mejor le entregan una parte, a lo mejor para que alivie su crisis, pero la pregunta que yo me hago, la pregunta adecuada es, ¿por qué coños Donald Trump no le ordena al Reino Unido que entregue ese oro? Pero no solo sea ese oro, Jaime. Venezuela tiene en el Fondo Monetario Internacional congelados más o menos derechos especiales de giro, se llaman, el equivalente a 5.100 millones de dólares, que fueron bloqueados porque como Estados Unidos y como Inglaterra no reconocían al presidente Nicolás Maduro. Pero ahora ya no está Maduro. Yo estoy de acuerdo contigo. Delcy Rodríguez, su hermano, da un cambio, pero bastante grosero. Pero es clarísimo que las imágenes no dejan lugar a dudas, ¿no? Y los recursos están ahí. Los recursos están ahí. No importa quién sea. Vivieron un par de terremotos cuates, ¿no? Que devastaron zonas, pero exageradamente. Entonces tienes 4,000 millones en oro, 5,000 millones de dólares en derechos especiales de giro que están congelados en el Fondo Monetario Internacional. Con eso sales, no te alivia las pérdidas humanas, no te alivia muchas cosas, pero por lo menos puedes empezar una reconstrucción. Pero antes de que nos gane la presidenta, recuerden, de 1 a 3, Jaime Hernández en No Apto para Cínicos, ¿cierto, Jaime? Sí, los espero yo de 1 a 3 con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, una mujer que me da mis coscorrones en vivo y en directo. Y luego también tenemos la intervención de Yago Batusay, el único perro editorialista del planeta, muy superior, infinitamente superior como editorialista a Raimundo Riva Palacio, a Loret de Mola, a Héctor de Miau León y a muchos otros personajes, a Salvador García Soto. Ustedes díganme, Yago Batusay es un perro chihuahua, enano, pueblo originario, tiene su propio equipo de células que trabajan con él. Ya vimos cómo concentró una enorme cantidad de perros chihuahua que fueron a echarle porras a la selección de México. Tiene una capacidad operativa impresionante. Los espero yo a las 13 horas y vamos a hablar, entre otras cosas, pues de este plan para asesinar a Donald Trump que le ha permitido reiniciar la guerra que está recrudeciéndose cada vez más entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y vamos a hablar, aunque sea de paso, de las aspiraciones de España, que hoy juega contra Bélgica para colocarse en otra semifinal. Y lo malo es que el partido de España contra Bélgica va a ser a la misma hora que transmitimos nosotros. Sospecho que mucha gente va a estar viéndonos a nosotros, va a preferir vernos a nosotros antes que el partido. Pero, pues, ¿qué quieren que diga? Pues tengo que comer de algo, ¿no? No es cierto, es al revés. Cuando hay partido, mira, las cifras de gente que nos ve bajan así, colapsan, lo cual demuestra teórica y científicamente que México es un país futbolero. No, Jaime, es cierto eso. Todo el mundo lo ha notado. Con el Mundial, si bajó, imagínate que yo que salgo de 5 a 6 en las videocharlas cruzadas, lo noté inmediato. Con juegos a las 5 de la tarde, cayó el número de visitantes. Así que hoy va a ser de 1 a 3
de 1 a 3, pero igual yo supongo que la cosa se va a regularizar hasta, bueno, y además nos agarra la entrada de vacaciones, ¿cierto? Así es. Ya empezaron ayer aquí en mi pueblo, empezaron las fiestas en las primarias, en los jardines de niños de fin de cursos, así que entre aquí y el lunes, pero el Mundial todavía vamos a tener hasta el próximo, no este domingo, pero hasta el que sigue, cuando se va a jugar la final, ahí en Miami. Pero supongo que a todos, bueno, yo veo los números más o menos y digo, a todos nos ha pegado el Mundial, Jaime, pero por favor echen la paloma, Jaime. Sí, y yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, de 5 a 6 de la tarde, mis videocharlas cruzadas. Pero ahí vamos a analizar, bueno, pues es que la verdad, yo decido los temas hasta como a las 3 de la tarde. Digo, voy a hablar de esto. A veces lo decido incluso a las 4. Y mientras me la paso vagando, Jaime, pero antes de que nos ganó. La Secretaría de Cultura y